Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista y le quiero preguntar, ¿se está excediendo el gobierno en el uso de los DNU? Sí, buenas noches. Sí, se está excediendo porque los DNU son una herramienta excepcional que prevé la Constitución para ciertas situaciones y el gobierno lo está utilizando como una forma de sustituir al Congreso. ¿Quién debería frenarlo? Y lo debería frenar la política. Cuando cada DNU se dicta, va al Congreso y el Congreso hace un control político ulterior y tiene la capacidad de rechazarlos. Y Está bien, pero si es como acá, que demuestran que tienen cuando hay una ley, tienen una capacidad de rechazarlo, hasta ahora con... Sí, pero es distinto porque en el caso de los DNU se pueden rechazar por con una mayoría mayoría simple. En cambio, en el veto se necesitan 2/3 para insistir. También podría frenarlo la justicia. Lo que pasa es que está un poco ausente, dicho sea de paso, lamentablemente la justicia, primero que está ausente y segundo que cuando ha intervenido hasta acá, tanto en instancias anteriores de los contenciosos administrativos y la Corte Suprema de Justicia, ha dictado fallos que sin entrar a resolver el fondo de la cuestión han imposibilitado que se revise la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia por cuestiones formales, con lo cual de alguna manera hasta acá la Corte Suprema de Justicia, omitiendo resolver causas que tiene pendientes como la de la CTA y la CGT, cuando cuestionó una parte del decreto de necesidad y urgencia 70-2023, o rechazando causas que llegaron, una interpuesta por el gobernador de La Rioja, otra por gente de derecho y Jorge Rizzo, y otra interpuesta por quien le habla. Por cuestiones formales, también la Corte Suprema de Justicia ha enviado un mensaje en términos de... Siga. Solamente se puede cuestionar un DNU cuando alguien pueda demostrar que le afecta un derecho individual concreto y si se declara inválido en la justicia ese DNU va a ser solamente en esa parte para esa persona. Cuando la Constitución es clara, la Constitución establece que es nulo, nulidad absoluta e insanable toda disposición de carácter legislativo que emita el presidente de la Nación. Entonces, cuando un DNU se dicta y no se cumplen con los requisitos constitucionales previstos, la sanción que prevé la Constitución es la nulidad absoluta e insanable, que es mucho más grave que la declaración de uso de los DNU lo convierte en un gobierno autoritario? Lo convierte al día de la fecha en un gobierno autocrático, que descree el sistema democrático, que descree el orden institucional y que está buscando utilizar las herramientas excepcionales que prevé la Constitución, decretos de necesidad y urgencia, vetos de las leyes. Todavía no ha usado la delegación legislativa que le otorgó el Congreso de la Ley de Bases. Utiliza todos mecanismos de excepción para devorarse la Constitución. Andrés, te pregunto por dos decretos en particular, que son el de aerolíneas de esta última semana y el que habilita al Poder Ejecutivo a ofrecer canje de deuda, saltándose la Ley de Administración Financiera y el Congreso. En los dos casos hay una característica. Había intentado incluirlo en la Ley Bases y no había logrado los consensos y sale finalmente por decreto. Esto es un agravante y te pregunto particularmente por el de deuda. Que el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, se autodelegue las atribuciones del Congreso. No es un montón, dirían los pibes. Hay que distinguir que la capacidad que el Poder Ejecutivo se ha asignado de canjear deuda, desconociendo la intervención del Congreso y desconociendo lo que establecía la Ley de Administración Financiera en términos de las condiciones que se tenía que hacer, es un DNU. Lo de la privatización de Aerolíneas Argentinas no es un DNU, sino lo que va a hacer el de Poder Ejecutivo siguiendo la ley de reforma del Estado vigente, que viene en la época de Menem, que establece todo el procedimiento para privatizar, es dictar un decreto simple y establecer que Aerolíneas Argentinas es una empresa sujeta a privatización. Y después tiene que ir al Congreso y en el Congreso sancionarse una ley que apruebe la privatización y las condiciones de la privatización. Pero volviendo al primer decreto de necesidad y urgencia, sí, es muy preocupante porque lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es sustituir al Congreso, atribuirse la facultad de canjear deuda y no canjear deuda y hacerlo con un beneficio para la nación argentina, para estas generaciones y para las generaciones que vendrán. Puede canjear deuda... Con perjuicio. Con perjuicio y aumentando la deuda. Claro. Porque generalmente cuando vos canjeás es porque disminuís el nominal, disminuís el plazo, la tasa de interés. Que eso eran las condiciones que establecía la ley. Yo te diría también que juega mucho la cuestión de la intensidad. La justicia, por ejemplo, acordate que durante el gobierno de Alberto, la sola intento de remoción de 2 camaristas que no habían llegado por concurso, hizo un persaltum de la Corte y ahí quedaron para siempre los camaristas porque nunca más lo tocaron. Al gobierno de Milei
cosas que son por lo menos discutibles en la justicia van para largo y la justicia no interviene. Es que eso es una ni la diferencia. Corte, ni las cámaras, ni los Eso es jueces una- federales, ni los fiscales. Eso es una diferencia muy grande. Pensá solamente lo de la estadía de Milei en el Hotel Libertador, que aún habiendo asumido, seguía estando ahí y nadie le inició una causa por dádivas. Es que eso es una diferencia muy grande de cómo actuó la justicia con el anterior gobierno y cómo actúa con este gobierno hasta acá. En el anterior gobierno, cualquier amparo, acción declarativa de inconstitucionalidad que se interponía, nadie discutía si el que le interponía tenía legitimación, lo podía hacer. No, todas tramitaban de salían forma como por un célere, tubo. salían sentencias rápidas. El único persaltum que habilitó a la Corte Suprema de Justicia fue justamente en este caso, en el caso Bertuzzi, que estaba en juego una cuestión corporativa del Poder Judicial. En cambio, desde que asumió Milei, el Poder Judicial, salvo excepciones de cámaras federales del interior y jueces federales del interior, la justicia laboral, algunos jueces del civil y comercial, pero la justicia contenciosa administrativa federal de la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia han adoptado una actitud de acompañamiento pasivo de este gobierno, no dictando fallos. La Corte tiene para resolver los casos que plantearon la CGT y la CTA sobre el capítulo laboral del decreto 70-2023 que fue declarado inconstitucional y no lo resolvió. Sin embargo, otros casos los resuelve. La Corte tiene parados todos los casos que han promovido las provincias en competencia originaria pidiendo la plata de la coparticipación que es de las provincias o pidiendo que le envíen los fondos fiduciarios que son fondos que hacen a desarrollo de políticas públicas esenciales para los pobladores de las provincias. Y sin embargo, las tiene totalmente crioconservadas. Es como una clínica de técnicas de reproducción humana asistida. En vez de tener crioconservado embriones, tiene crioconservadas Bueno, que causas. siempre es así, siempre la justicia funciona así. Sí. Como, viste, con freezer y microondas. Sí, pero las congelan y después las descongelan cuando les parece. Sí, pero no debiese, en términos de un gobierno que ha llevado a un nivel de paroxismo la utilización de medidas excepcionales que prevé la Constitución y que pone en jaque, pone en juego. Porque si la idea es sustituir totalmente al Congreso, dictando decretos de necesidad y urgencia cuando quiera, o vetar todas las leyes sin tener ningún tipo de fundamento, ni normativo, ni científico, ni fáctico que lo sostenga, la idea es soslayar totalmente el Congreso, que es el corazón de la democracia. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.